Hay varios ángulos fascinantes con este asunto de la caída del precio del petróleo, que les recuerdo estaba prácticamente en $110 el barril a mitad de año y en estos momentos está acariciando los $60. Hoy cayó 4%. Anduvo por 63 y algo en el cierre, y eso a usted, que no compra barriles de petróleo, no le debe importar. Pero usted sí compra gasolina y usted consume una cantidad enorme de cosas que son transportadas por vehículos que utilizan gasolina. Casi todas esas cosas generan menos costo para su presupuesto. Por cierto, a los que producen petróleo y lo venden, hablando por ejemplo de Venezuela, eso representa un dolor de cabeza espantoso. Vamos a hablar con un señor que es una autoridad internacional en el tema del petróleo, es investigador de la Universidad de Texas en Austin, el señor Jorge Piñón nos acompaña. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un placer estar con ustedes. Estamos cruzando los dedos para que pronto tengamos aquí en Hialeah los precios que tiene usted ahí en Austin con la gasolina, que creo que la regular ya está en 2.40 y algo, ¿no? 2.45 en la mayoría de las estaciones de servicio aquí en la ciudad. ¿Cómo están las cosas hoy? Lo que ha pasado en esta jornada se reflejará, me imagino, de aquí a unos días en las gasolineras a nivel nacional si se mantiene la tendencia. ¿En qué visualiza el precio? Vamos a poner la referencia ahora de cómo está usted allí en Texas de aquí a las próximas semanas. Yo creo que vas a ver los precios de la gasolina en los principales mercados, particularmente en el sur de los Estados Unidos, entre los 2.30 y 2.40, 2.45 el galón. Recuerda que toma por lo menos 45 días desde el momento de la compra de petróleo importado a encontrar ese producto en los mercados como gasolina, en los mercados metropolitanos. Si esta tendencia continúa, no me sorprendería a mí que veremos los precios del petróleo, de la gasolina, alrededor de 2.15, 2.20 el galón. Estamos hablando de una inyección potencial de miles y miles de millones de dólares en la economía, porque es lo que se deja de gastar en comprar gasolina. En este momento, llenar un tanque para muchas personas representa prácticamente $10 de diferencia con respecto a 6 meses atrás. En términos prácticos, ayuda a todos los consumidores, pero también golpea a productores, porque Estados Unidos está aumentando de una forma extraordinaria su nivel de producción. Bueno, Pedro, tenemos que recordar que la razón por la cual estamos hoy en día a estos niveles de precio fue por $100 el barril. Es decir, $100 el barril es lo que le da la rentabilidad económica principalmente a los Estados Unidos para llevar a cabo exploración y producción petrolera a través de la fracturación hidráulica. Así que ese resultado, ese triunfo estadounidense que nos llevó a 5 millones de barriles diarios de producción en el 2005, a la producción que tenemos hoy en día, que es 8.8 millones de barriles diarios, es la causa por estos bajos del precio del petróleo. Así que esto es un círculo vicioso y yo creo que en los próximos 12, 14 meses vamos a volver otra vez los precios del petróleo a un nivel mucho más estable. Jorge, hablamos del impacto en los consumidores aquí, que es muy positivo. Hablamos de lo que puede pasar con las compañías que producen petróleo aquí. Estamos hablando ahora de otro territorio, el mundo de, por ejemplo, Venezuela. Un país que tiene un déficit brutal, que está endeudado hasta las orejas, que tiene una compañía petrolera que está funcionando de una manera casi agónica en algunos aspectos. Una cadena en inglés el otro día escribió algo que me impresionó, decía: se avecina barbarie y motines y saqueos en las calles de Venezuela. ¿Es una exageración si el petróleo sigue bajando? No, yo creo que no es una exageración, y no solamente va a ser en Venezuela, va a ser también en aquellos países de Petrocaribe, que son los que reciben asistencia y apoyo venezolano, que puede ser que tengan problemas con esos suministros de petróleo. Hay dos bandos en todo esto: los bandos de los países importadores de petróleo, que son China, Estados Unidos, Japón, la Comunidad Europea, que son los que se benefician. También tenemos los países exportadores. Aquellos del Golfo Pérsico son los que se benefician, o por lo menos tienen el apoyo financiero para soportar estos precios. Pero tienes a otros exportadores como Rusia, Nigeria, Angola, Ecuador y Venezuela, Irán e Irak, que son los que están sufriendo, porque no solamente sufren sus entradas del petróleo, pero también sus presupuestos nacionales. Sí, la situación en Venezuela en los próximos 30, 45 días puede ser caótica.
Jorge, una pregunta que me quedó de lo que es el precio de la gasolina a nivel interno. Esto lo hemos hablado en el pasado, pero muchos seguramente se van a enterar en esta conversación. Uno dice, bueno, bajó el petróleo, prácticamente estamos casi en la mitad del precio, redondeando un poco, vamos a decir, bruscamente. Claro. ¿Por qué la gasolina no baja a la mitad del precio? Bueno, hay dos factores. En primero, tenemos que recordar que un barril de petróleo no produce un barril de gasolina. Hay otros productos relacionados con ese barril de petróleo. También tienes que recordar que este país tiene un alto costo de refino debido una vez más a los altos niveles medioambientales que tiene la gasolina estadounidense. Y también, por último, como dije anteriormente, tienes un periodo de por lo menos 45 días que estos bajos precios del petróleo se puedan ver físicamente en un barril de petróleo que te llegue a ti a Miami. Así que tenemos la diferencia en el proceso y también la diferencia en el tiempo que toma el barril llegar al consumidor. Y una pregunta sobre los impuestos. ¿Hay algunos impuestos que son porcentuales o todos los impuestos que hay dentro de la gasolina son de una cantidad fija de centavos? Básicamente los impuestos federales, estatales y municipales de todos los Estados Unidos tienen un promedio de alrededor 50 a 51 centavos por galón. Por cierto, ese nivel en Europa es alrededor de $4 por galón. Aquí estamos hoy en día a 2.40, 2.50. En Europa todavía están viendo $5.50, $6 el galón. Y por cierto, para los que no estén al tanto, cuando el precio del barril de petróleo estaba en $110, un galón de gasolina en países incluso productores de petróleo, como por ejemplo Noruega, estaba en por los $8 o $9 más o menos. Así es. Que es alucinante, de verdad. Sí, sí. De lo que ve hoy, Jorge, su pronóstico para el 2015 con las tendencias actuales. Obviamente nadie es adivino, pero usted sabe mucho más que la mayoría del mundo sobre este tema. Yo creo, pero tenemos que recordar, se nos olvida que en julio del 2008 el precio del barril llegó a $144 y en Miami vimos el galón de la gasolina a $4.16, $4.17. 5 meses después, Pedro, en diciembre del 2008, vimos como el precio del petróleo se desplomó a $35 el barril y en Miami estuvo el precio de la gasolina alrededor de 1.70 o 1.72. Tomó solamente 9 meses para que a mediados y finales del 2009 volvieran otra vez los precios del petróleo a un nivel de entre 80 y $90 el barril. Yo creo que vamos a tener ese escenario. Yo creo que para el verano próximo vamos a ver los precios del barril de nuevo sobre los $80. Qué gusto escucharlo, cuánto aprendemos, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Pedro. Saludos. Y lo mejor para ustedes. Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas en Austin, conversando aquí con la familia de A Fondo. Vamos a un paréntesis.